Tema 33. La seguridad y su entorno. En este bloque vamos a trabajar 4 grandes apartados. Primero, el concepto de seguridad. Veremos que la seguridad puede entenderse como un estado de armonía y bienestar que permite a las personas desarrollar su vida social, laboral y privada sin temor a peligros o daños. Después estudiaremos la jerarquía de necesidades de Maslow. Aquí veremos por qué la seguridad aparece como una necesidad básica, situada justo después de las necesidades fisiológicas. En tercer lugar, analizaremos el control social y la prevención del delito. Esto nos permitirá diferenciar el control formal, basado en normas jurídicas y sanciones legales, del control informal, basado en normas sociales, valores y presión comunitaria. Y, por último, estudiaremos los factores de inseguridad. Veremos factores sociales, individuales, culturales, mediáticos, físicos y situacionales. La seguridad puede definirse como un estado de armonía y bienestar en el que los individuos pueden desarrollar su vida social, laboral y privada sin temor a peligros o daños. Pero esta definición tiene un matiz importante. La seguridad no es solo una realidad objetiva. También tiene una dimensión subjetiva. Es decir, una persona puede vivir en un entorno con baja criminalidad y aún así, sentirse insegura. Por ejemplo, imaginemos un barrio con buena iluminación, presencia policial y pocas denuncias. Desde el punto de vista objetivo, puede ser un barrio seguro. Pero si los medios de comunicación informan constantemente sobre delitos violentos o si una persona ha sido víctima de un robo, puede aumentar su sensación de inseguridad. La seguridad puede definirse como un estado de armonía y bienestar en el que los individuos pueden desarrollar su vida social, laboral y privada sin temor a peligros o daños. Pero esta definición tiene un matiz importante. La seguridad no es solo una realidad objetiva. También tiene una dimensión subjetiva. Es decir, una persona puede vivir en un entorno con baja criminalidad y aún así, sentirse insegura. Por ejemplo, imaginemos un barrio con buena iluminación, presencia policial y pocas denuncias. Desde el punto de vista objetivo, puede ser un barrio seguro. Pero si los medios de comunicación informan constantemente sobre delitos violentos o si una persona ha sido víctima de un robo, puede aumentar su sensación de inseguridad. La seguridad puede analizarse desde una dimensión individual y desde una dimensión colectiva. La seguridad individual se refiere a la percepción personal de protección y bienestar. Depende de factores como las experiencias personales, la confianza en las instituciones, la información recibida y el entorno donde vive la persona. Por ejemplo, una persona que ha sufrido un robo puede sentirse insegura incluso en una zona tranquila. La seguridad colectiva se refiere a la protección de grupos sociales o comunidades enteras. Aquí ya no hablamos solo de una percepción individual, sino de medidas que buscan proteger a toda una comunidad. Por ejemplo, un plan de seguridad vecinal, la coordinación entre policía, ayuntamiento y asociaciones, o una estrategia de prevención en un barrio vulnerable. La seguridad pública y la seguridad privada son dos sistemas distintos, aunque pueden complementarse. La seguridad pública es prestada por el Estado a través de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Se financia con fondos públicos y tiene como finalidad proteger los derechos y libertades de todos los ciudadanos. Su función es general y se dirige al conjunto de la sociedad. La seguridad privada, en cambio, es prestada por empresas o personas autorizadas. Se financia con fondos privados y responde a necesidades concretas de protección. Por ejemplo, la vigilancia de un centro comercial, una urbanización, una empresa o un evento privado. La diferencia principal es que la seguridad privada no sustituye a la pública. La complementa. También hay que recordar que la seguridad pública es competencia exclusiva del Estado, aunque las comunidades autónomas pueden crear policías propias dentro del marco legal establecido. La pirámide de Maslow es una teoría psicológica que explica cómo se organizan las necesidades humanas. Maslow plantea que las personas no buscan todas sus necesidades al mismo tiempo, sino que normalmente van cubriéndolas por niveles. En la base de la pirámide están las necesidades fisiológicas. Son las más básicas para sobrevivir: respirar, beber agua, alimentarse, dormir, descansar y mantener unas condiciones mínimas de vida.
Sin esas necesidades cubiertas, la persona difícilmente puede preocuparse por otras cuestiones superiores. Después aparece el segundo nivel, las necesidades de seguridad. Aquí entra la protección frente a peligros, la estabilidad, la ausencia de miedo, la seguridad física, la seguridad económica, la estabilidad laboral y la confianza en que el entorno no supone una amenaza constante. Este punto es muy importante para el tema. La seguridad no aparece en la cúspide de la pirámide, sino casi en la base. Esto significa que la seguridad es una necesidad básica para el desarrollo normal de la persona. Si una persona vive en un entorno inseguro, con miedo a sufrir agresiones, robos, amenazas o daños, su vida se ve limitada. Puede dejar de salir a determinadas horas, evitar ciertos lugares, reducir sus relaciones sociales o incluso modificar sus rutinas diarias. Por encima de la seguridad, aparecen las necesidades sociales. Estas se relacionan con la pertenencia a un grupo, la amistad, la familia, las relaciones afectivas y la aceptación social. Después están las necesidades de estima, relacionadas con el reconocimiento, el respeto, la autoestima y la valoración por parte de los demás. Y, finalmente, en el nivel superior, aparece la autorrealización. La autorrealización supone desarrollar el propio potencial, alcanzar metas personales y encontrar un sentido a la vida. La pirámide de Maslow se puede aplicar muy bien a la realidad policial. La función policial no se limita a detener delincuentes o intervenir cuando ya se ha producido un delito. También contribuye a crear las condiciones necesarias para que la ciudadanía pueda desarrollar su vida con normalidad. Si una persona no se siente segura, todo lo demás se resiente. Puede tener dificultades para trabajar, estudiar, desplazarse, relacionarse o participar en la vida comunitaria. Por ejemplo, si en un barrio hay robos frecuentes, violencia, conflictos vecinales graves o presencia de grupos delictivos, los vecinos pueden cambiar sus hábitos. En ese caso, la inseguridad afecta directamente a la libertad real de las personas. Desde el punto de vista de Maslow, la policía ayuda a cubrir el segundo nivel de la pirámide, la necesidad de seguridad. Volvemos a tres conceptos que son esenciales: seguridad objetiva, seguridad subjetiva y seguridad tolerable. La seguridad objetiva es la que se puede medir. Se basa en datos, cifras y elementos comprobables. Por ejemplo, número de delitos cometidos en una zona, tasa de robos, número de patrullas, iluminación de las calles, cámaras de seguridad, tiempos de respuesta policial o calidad de las infraestructuras públicas. Cuando hablamos de seguridad objetiva, hablamos de hechos medibles. Si en un barrio bajan los robos un 30%, podemos decir que ha mejorado la seguridad objetiva. Pero la seguridad no depende solo de los datos. También existe la seguridad subjetiva. La seguridad subjetiva es la percepción personal de estar seguro o inseguro. Una persona puede sentirse insegura aunque los datos objetivos indiquen que vive en una zona tranquila. Esto puede ocurrir por experiencias personales, por noticias alarmantes, por rumores, por redes sociales o por falta de confianza en las instituciones. Por ejemplo, una persona que ha sufrido un atraco puede seguir sintiendo miedo mucho tiempo después, aunque el barrio tenga baja criminalidad. Ahí vemos cómo la experiencia personal influye en la percepción de seguridad. La seguridad tolerable es diferente. Se refiere al nivel de riesgo que una sociedad considera aceptable. No existe una seguridad absoluta. Siempre hay cierto nivel de riesgo en cualquier sociedad. El control social es el conjunto de mecanismos que utiliza una sociedad para regular el comportamiento de sus miembros. Su finalidad es mantener el orden, favorecer la convivencia y evitar conductas desviadas o delictivas. Dentro del control social distinguimos dos grandes tipos: control formal y control informal. El control formal es el que se ejerce a través de normas jurídicas escritas. Está vinculado al Estado y a sus instituciones. Aquí encontramos la actuación policial, los tribunales, las sanciones administrativas, las penas de prisión, las multas y el sistema penitenciario. Por ejemplo, si una persona comete un robo y es detenida por la policía, estamos ante una manifestación clara de control social formal. Hay una ley escrita, una conducta prohibida y una consecuencia jurídica. El control informal, en cambio, no depende directamente de leyes escritas. Funciona a través de la familia, la escuela, el grupo de amigos, el vecindario, la comunidad y los valores compartidos. Por ejemplo, cuando una familia educa a un menor en el respeto a las normas,
está ejerciendo control social informal. Cuando un grupo rechaza una conducta incívica, también está actuando el control social informal. Este tipo de control es muy importante porque muchas personas cumplen las normas no solo por miedo a una sanción, sino porque han interiorizado valores, límites y pautas de convivencia. La prevención del delito puede organizarse en 3 niveles: primaria, secundaria y terciaria. La prevención primaria actúa antes de que aparezca el problema concreto. Se dirige a las causas profundas que pueden favorecer la delincuencia. Por ejemplo, la pobreza, la falta de educación, la exclusión social, la desestructuración familiar o la falta de oportunidades. Un programa de apoyo escolar en un barrio vulnerable sería prevención primaria. También lo sería una política de mejora urbana, iluminación de calles, actividades deportivas para jóvenes o programas educativos de convivencia. La idea es intervenir antes de que el riesgo delictivo se manifieste. La prevención secundaria actúa cuando ya se han identificado personas, grupos o zonas con mayor riesgo. Aquí no hablamos de toda la población, sino de colectivos concretos que necesitan una intervención especial. Por ejemplo, jóvenes con absentismo escolar, menores en entornos conflictivos, personas con consumo problemático de drogas o barrios con indicadores elevados de violencia. La prevención secundaria intenta evitar que ese riesgo se transforme en delito. La prevención terciaria actúa después de que el delito ya se ha cometido. Su finalidad es evitar la reincidencia. Aquí entran los programas de reinserción, tratamiento, educación en prisión, seguimiento postpenitenciario, formación profesional o apoyo laboral a personas que ya han cometido delitos. Para el examen, hay que fijar muy bien esta secuencia. Primaria, actúa sobre causas generales. Secundaria, actúa sobre grupos de riesgo. Terciaria, actúa sobre delincuentes o reincidentes para evitar nuevos delitos. Vamos a verlo con ejemplos, porque esta parte suele confundirse mucho. Un ejemplo de prevención primaria sería crear actividades extraescolares, programas educativos y apoyo familiar en una zona vulnerable. La finalidad es evitar que aparezcan situaciones de exclusión, abandono escolar o contacto con grupos delictivos. La actuación se realiza antes de que el menor haya cometido un delito. Por eso es primaria. Un ejemplo de prevención secundaria sería un programa específico para jóvenes que ya presentan señales de riesgo. Por ejemplo, adolescentes con absentismo escolar, conflictos familiares, consumo de drogas o contacto con pandillas. Aquí todavía no necesariamente hay delito, pero sí hay factores que pueden aumentar la probabilidad de que aparezca. La intervención intenta corregir la trayectoria antes de que derive en delincuencia. Un ejemplo de prevención terciaria sería un programa de reinserción laboral para personas que han salido de prisión. En este caso, el delito ya se ha producido. La finalidad no es evitar el primer delito, sino impedir que la persona vuelva a delinquir. También serían prevención terciaria la educación en prisión, los programas de tratamiento de drogodependencias en internos o el apoyo postpenitenciario. La inseguridad no se explica por una sola causa. Normalmente aparece por la combinación de factores sociales, económicos, familiares y comunitarios. Uno de los factores más importantes es la desigualdad económica. Cuando en una sociedad existen grandes diferencias entre grupos, pueden aparecer tensiones, frustración y sensación de injusticia. Esto no significa que la pobreza produzca delito de forma automática, pero sí puede crear contextos de vulnerabilidad donde aumentan ciertos riesgos. Otro factor importante es la falta de oportunidades. Si una persona, especialmente un joven, no tiene acceso a educación, empleo o expectativas reales de mejora, puede sentirse excluida del sistema. Esa exclusión puede facilitar la aparición de conductas antisociales, integración en grupos conflictivos o búsqueda de recursos por vías ilícitas. También son fundamentales las redes sociales y comunitarias. Una comunidad cohesionada actúa como un factor protector. Cuando los vecinos se conocen, participan, se ayudan y confían entre sí, aumenta el control social informal. En cambio, cuando una comunidad está fragmentada, sin vínculos y sin participación, es más difícil detectar problemas y prevenir conductas desviadas. La familia también cumple una función decisiva. Una familia estable puede transmitir normas, afecto, límites y apoyo emocional. Una familia desestructurada, con violencia, abandono o ausencia de referentes, puede aumentar la vulnerabilidad.
Además de los factores sociales, existen factores individuales que influyen en la inseguridad. Uno de ellos es la edad. Los jóvenes pueden estar más expuestos a determinados riesgos, como presión de grupo, conductas impulsivas, ocio nocturno o contacto con grupos conflictivos. Por otro lado, las personas mayores pueden sentirse más vulnerables ante ciertos delitos, como hurtos, estafas o robos en domicilio. El género también influye en la percepción de inseguridad. Por ejemplo, muchas mujeres pueden sentirse más inseguras en determinados espacios, horarios o situaciones, especialmente si perciben riesgo de agresión o acoso. Esto demuestra que la inseguridad no se vive igual por todos los grupos sociales. Las experiencias personales tienen un peso enorme. Una persona que ha sido víctima de un delito puede desarrollar miedo persistente. Aunque objetivamente el riesgo haya disminuido, su percepción puede seguir alterada. Por eso la victimización previa influye directamente en la seguridad subjetiva. También influyen rasgos de personalidad y conducta. Personas más impulsivas, agresivas o propensas al riesgo pueden exponerse más a situaciones peligrosas. Por el contrario, personas con elevada ansiedad pueden sentirse inseguras incluso en situaciones con bajo riesgo objetivo. La cultura y los medios de comunicación influyen especialmente en la seguridad subjetiva. El aspecto cultural se refiere a los valores, normas y creencias compartidas por una sociedad. En una sociedad donde existe confianza en las instituciones, cohesión social y respeto a las normas, la percepción de seguridad suele ser mayor. En cambio, cuando existe una crisis de valores, desconfianza institucional o sensación de desorden, puede aumentar la percepción de inseguridad. La cultura también influye en lo que una sociedad considera aceptable o peligroso. No todas las sociedades perciben los mismos riesgos de la misma manera. Por ejemplo, una conducta que en un contexto se interpreta como normal, en otro puede generar alarma social. Los medios de comunicación tienen una influencia muy importante. La forma en que se presentan las noticias sobre delitos puede aumentar o reducir la sensación de inseguridad. Si los medios informan de forma constante, dramática o repetitiva sobre delitos violentos, muchas personas pueden pensar que la delincuencia ha aumentado, aunque los datos objetivos no lo confirmen. Esto afecta a la seguridad subjetiva. También aparece el llamado efecto espectador. La exposición repetida a imágenes de violencia, sucesos graves o escenas impactantes puede hacer que la persona perciba el entorno como más peligroso. La cultura y los medios de comunicación influyen especialmente en la seguridad subjetiva. El aspecto cultural se refiere a los valores, normas y creencias compartidas por una sociedad. En una sociedad donde existe confianza en las instituciones, cohesión social y respeto a las normas, la percepción de seguridad suele ser mayor. En cambio, cuando existe una crisis de valores, desconfianza institucional o sensación de desorden, puede aumentar la percepción de inseguridad. La cultura también influye en lo que una sociedad considera aceptable o peligroso. No todas las sociedades perciben los mismos riesgos de la misma manera. Por ejemplo, una conducta que en un contexto se interpreta como normal, en otro puede generar alarma social. Los medios de comunicación tienen una influencia muy importante. La forma en que se presentan las noticias sobre delitos puede aumentar o reducir la sensación de inseguridad. Si los medios informan de forma constante, dramática o repetitiva sobre delitos violentos, muchas personas pueden pensar que la delincuencia ha aumentado, aunque los datos objetivos no lo confirmen. Esto afecta a la seguridad subjetiva. También aparece el llamado efecto espectador. La exposición repetida a imágenes de violencia, sucesos graves o escenas impactantes puede hacer que la persona perciba el entorno como más peligroso. Con esto cerramos el primer bloque del tema 33. Hemos partido del concepto general de seguridad y hemos visto que no se limita a la ausencia de peligro. La seguridad tiene una dimensión objetiva, porque puede medirse con datos. Tiene una dimensión subjetiva, porque depende de la percepción de cada persona. Y tiene una dimensión social, porque cada sociedad acepta determinados niveles de riesgo. También hemos visto que la seguridad ocupa un lugar fundamental en la pirámide de Maslow. Sin seguridad, la persona difícilmente puede desarrollarse en el plano social, laboral, familiar o personal. Después hemos estudiado el control social. El control formal actúa mediante leyes e instituciones. El control informal actúa mediante valores, familia, comunidad y presión social. También hemos diferenciado los 3 niveles de prevención del delito.
La primaria actúa antes del problema. La secundaria actúa sobre grupos de riesgo. La terciaria actúa después del delito para evitar la reincidencia. Finalmente, hemos analizado los factores que influyen en la inseguridad: sociales, individuales, culturales, mediáticos, físicos y situacionales. Para el examen, quédate con una visión global. La seguridad es un fenómeno amplio.